sistemas mecánicos, el modelado de sistemas mecánicos. Ahorita con todo lo que hemos visto de sistemas eléctricos, te van a dar cuenta de que los sistemas mecánicos es algo muy similar. Déjenme, voy a escribir. Pues, perdón, vamos a ponerle modelado. De sistemas mecánicos. En los sistemas mecánicos existen dos partes. En este caso vamos a comenzar con la parte A, que son sistemas mecánicos traslacionales. Posteriormente pasaremos a los sistemas mecánicos rotacionales. Aquí voy a poner un sistemita muy clásico. Es básicamente este. Muy bien. Bueno, es un sistema mecánico traslacional muy básico. Déjenme escribir todo lo... Bueno, ustedes saben que los sistemas traslacionales pues, están basados en la segunda ley de Newton, donde nosotros sabemos que la segunda ley de Newton pues, es aplicable a sistemas que nosotros podemos empujar, a los sistemas que nosotros podemos jalar, los sistemas que podemos comprimir, los sistemas que podemos expandir. Entonces, ¿alguien me puede decir qué significa la segunda ley de Newton? ¿Cuál es la ley de conservación?
¿Alguien la recuerda? Ley de conservación. ¿Se acuerdan cuáles eran las leyes de conservación para los sistemas eléctricos? ¿Nadie se acuerda? Que eran la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, la ley de conservación de este sistema mecánico traslacional, pues es algo muy parecido, pero solamente que con fuerzas. ¿Ok? ¿Qué significa eso que acabo de escribir? Que la sumatoria total de fuerzas desde la 1, bueno, sí, todas, desde la 1 hasta la n es igual a 0. Y en palabras prácticas, en forma práctica, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí. Si un elemento A ejerce una fuerza sobre otro elemento B, este ejercerá una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario al elemento A. Ahí está. La ley de conservación. ¿A qué le suena todo esto en rojo que acabo de escribir? Que el elemento está estático. Es un sistema en equilibrio, ¿eh? Pero sobre todo es que voy a escribir otro párrafito. Les preguntaba que si se acordaban de la ley, de la segunda ley de Newton, y si se acuerdan de la tercera ley de Newton. La tercera es la acción y la reacción en la misma Así es. magnitud. La Y segunda la- ley de Newton es la suma de la fuerza, es la masa por la aceleración. así es. Y la primera, La primera es todo por estar en reposo, o sea, aplica una fuerza externa, hace un movimiento constante. ¿no se acuerdan de la primera? No mucho. A ver, otro.
la tercera ley de Newton es muy conocida, ¿verdad? Toda acción siempre existe una reacción igual y de sentido contrario. Y existe otro principio que se llama el principio de Allenberg. Allenberg. Principio de Allenberg. Que me dice las fuerzas aplicadas a un elemento junto con las fuerzas de inercia forman un sistema en equilibrio. Ahí está. Entonces aquí estamos poniendo lo más importante, ¿verdad? Que es la tercera ley de Newton. A toda acción siempre existe una reacción igual y de sentido contrario. El principio de Allenberg es algo muy parecido. Por eso no es una ley, es un principio. Me dice que las fuerzas aplicadas a un elemento junto con las fuerzas de inercia forman un sistema de equilibrio. ¿Alguien me puede recordar qué es inercia? Vamos a poner aquí inercia traslacional. ¿Alguien me puede decir qué es inercia traslacional o inercia? ¿Cuándo utilizamos esa palabra normalmente? Vienen muy fríos, después de las vacaciones. ¿No recuerdan qué es inercia? Es cuando un cuerpo tiende a hacer algo como en automático, ¿no? No. Eso es erróneamente la forma en que utilizamos esa palabra, inercia. En mecánica, en algún momento ustedes les pusieron calcular la inercia de algo, ¿ah? Es la posición, ¿no, profe? Así es la oposición, vamos a ponerlo aquí con azul, al movimiento. La oposición al movimiento. Por ejemplo, si alguien me quiere empujar y yo pongo resistencia, entonces pues, no me va a poder empujar, porque me estoy oponiendo a que él me mueva, a que alguien me mueva, ¿verdad? Esa es la oposición al movimiento. Por ejemplo, si quiero empujar yo un carro, ¿cuál es la inercia? ¿Dónde hay más inercia? ¿Al tratar de empujar un bocho o tratar de empujar un tráiler? Un tráiler. Eso es la inercia. Es básicamente
la oposición al movimiento. Entonces uno normalmente utiliza la palabra inercia como para decir, ya agarró vuelo, ¿ah? Ya agarró inercia, ¿no? Y es todo lo contrario. Muy bien. Ahora vamos a llevarnos este sistemita. Lo regresamos acá. Vamos a ponerle problema. Modele el siguiente sistema. Vamos a ponerle. Modele el siguiente sistema. Mecánico traslacional. Antes de modelarlo, vamos a ver de qué está formado esto. Básicamente. A ver, ustedes ya han estudiado este tipo de sistemas. Híjole, miren, ya se acabó se me hizo bien cortita esta página. La hoja, ¿no, profe? Sí, la hoja. Déjenme pasarme a otra. Déjenme llevarme esto. Vamos a guardar esta parte. Y esta. Esta vamos a guardarla como... Se escribió bien grande esto. Bueno, vamos a borrar esta parte. ¿Le puede bajar el zoom, profe, para que la pueda hacer más chiquita? Sí, pero mejor lo dejamos así. Vamos a volverlo a hacer. Nada más le ponemos modelado. Modelar el siguiente sistema. Mecánico traslacional. Vamos a hacer el dibujo rápidamente. Consistía de esta parte, de esta parte, esta parte y esta parte. Tenemos esto. Así. Bueno, tenemos un sistema traslacional, es un sistema mecánico traslacional. ¿De qué está formado básicamente? Bueno, básicamente contiene 3 tipos de elementos. Bueno, 4. A ver, en circuitos eléctricos, por ejemplo, yo escribo una fuente, un resistor, un capacitor, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Y decimos que este punto, ¿cómo se llama? Es el punto de referencia.
Es el punto de referencia, el punto de tierra, el punto de menor potencial, el punto de voltaje cero, el punto de referencia básicamente, ¿va? Entonces, si yo estoy parado, quieto en un punto, ese punto que es para mí, por ejemplo, el piso que es para mí, pues es un punto de referencia, ¿va? Si me paro en agua, ¿será un punto de referencia? Si me paro sobre un lago, Sí, también. si me paro sobre el mar, ¿es un punto de referencia? ¿Qué va a pasar si me paro sobre el mar? Se puede hundir. No, pues me hundo, seguro. Sin otro Es- chaleco, sí. pero pues voy a estar en movimiento, ¿no? Voy a estar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. No es un punto de referencia. Pero si me paro sobre un piso firme, pues entonces digo que sí es un piso que sí es un punto de referencia. Entonces, siempre necesitamos puntos de referencia porque son los puntos inamovibles, son los puntos que tienen potencial cero. Eso lo tienen. Entonces, a ver, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan el punto de tierra en un circuito eléctrico? Mm, ese es algo erróneo. Es algo erróneo. Si hablas en términos de potencial, vamos a hablar que esa parte a la que tú le llamas negativa, como tiene un signo menos, ese menos representa menor potencial. Menor potencial. Ahora, díganme qué escuchan, qué entienden cuando yo les digo un punto neutro. ¿No hay cargas? Am, otra forma de... ¿Cómo? Un punto neutral. Es algo así como cuando nos ponemos a jugar con la cuerda, le ponemos un pañuelo en medio y a jugar la misma cantidad de personas de un lado que del otro, ¿ah? ¿Quién viene siendo el punto neutral? Pues donde está el pañuelo, básicamente. Ese es el punto neutral, que ni jala para un lado ni jala para el otro lado. Mientras se mantenga en el centro, es un punto neutral. En circuitos eléctricos, ¿cómo lo verían eso? Sería el punto de referencia, ¿no, profe? Podría ser el punto de referencia, pero con posibilidad de que se mueva ese punto de referencia, ¿sí o no? Sí, dependiendo de qué dirección, derecha o Así izquierda. es, así es. Muy bien, aquí en sistemas mecánicos translacionales tenemos esta anotación. Aquí vamos a poner que es el punto de referencia. Es el punto de referencia. Díganme, si van a empujar algo, sí o no necesitan un punto de referencia. Si van a empujar algo o van a jalar algo. Sí. Si no tienes un punto de referencia fijo o un punto fijo de referencia, entonces no puedes ni empujar nada, ni jalar ni empujar. Ahí está mi punto de referencia fijo. Siempre lo denotamos así con estas rayitas. Y bueno, posteriormente acá tenemos un elemento que nosotros le llamamos elemento amortiguador. Es un amortiguador.
¿A qué le suena la palabra amortiguamiento o amortiguador? Pues a que amortigua, ¿no? Ajá, y en términos dinámicos, ¿a qué te suena? Que absorbe energía. Que absorbe energía o mm, la utiliza, la quema, ¿de acuerdo? Acá tenemos un elemento resorte traslacional. Amortiguador traslacional. Ahora estamos con el elemento resorte traslacional. ¿Qué significa un elemento resorte traslacional? A ver, tenía que haber comenzado con el resorte traslacional. Un resorte, pues ustedes saben que es un embobinado de alambre, en realidad, que tiene la posibilidad de que lo podamos comprimir o descomprimir, ¿verdad? Comprimir y descomprimir. ¿Qué pasa si yo tengo un resorte delgadito y lo estiro? Lo estiro bastante y después lo suelto. ¿Qué hace mi resorte cuando yo lo estoy estirando? ¿Qué estoy haciendo en realidad? Ejerciendo una fuerza sobre el resorte. El resorte se Ejerzo una opone. fuerza traslacional sobre el resorte. El resorte opone resistencia a que lo jale. Pero ¿qué más estoy haciendo en el momento que lo estoy jalando? A ver, ¿qué hace cuando lo suelto? Ya lo estiré y luego lo suelto. ¿Qué va a hacer? Regresa, bueno, intenta regresar a su forma original. Regresa a su forma original, ¿verdad? Pero ¿cómo regresa? ¿Cómo es el instante en que lo suelto? ¿Regresa lento? No, regresa rápido. Regresa muy rápido, ¿ah? Es súbito el regreso. ¿Se dan cuenta que cuando yo estoy estirando mi resorte, en realidad lo que estoy haciendo es cargándolo? Lo estoy cargando, 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 cargando. Y cuando lo suelto, libero esa energía. ¿Sí les queda clara esa parte? ¿Se puede decir como una oscilación? No, olvídate de las oscilaciones ahorita. Simplemente en el momento, si yo tengo el resorte, si aquí está entre mis dedos el resorte en reposo, sin estirarlo ni comprimirlo, pues ahí está quietecito, ¿ah? No hace nada. Pero el momento que lo empiezo a estirar, en realidad la acción que estoy realizando es cargándolo. Y cuando lo suelto, pues va a dar un chicotazo, ¿ah? Y en ese momento se descarga, regresa a su posición original y después de un momento pues termina de calmarse su oscilación. Entonces es un elemento almacenador en los sistemas mecánico-traslacionales. El resorte es un sistema, aquí lo voy a poner, es un almacenador de energía. ¿Les queda claro que el resorte traslacional es un almacenador de energía? Entonces, si el resorte es un almacenador de energía, el amortiguador traslacional, ¿qué será? A ver, ustedes tomen un amortiguador, por ejemplo, de esos de carro. ¿Qué va a ocurrir si yo intento estirarlo? A ver, está en reposo el amortiguador. Ahora lo estiro. Y si lo suelto, ¿qué ocurre?
Igual manera de resorte. ¿Se va a regresar? No. A ver, ¿alguien de ustedes ha intentado estirar un amortiguador de carro? No. Está bastante duro, ¿ah? Bastante difícil poderlos estirar. A ver, todos nos hemos sentado en una silla que tiene un amortiguador, ¿verdad? Tiene una especie de amortiguador. Tiene una palanquita y sale hacia arriba o sale, o si lo comprimo, se mete. ¿Sí o no? Y nos da una sensación pues, de comodidad el amortiguador cuando nos sentamos en esa silla. Sí lo han sentido, ¿no? El efecto. Sí, profe. Muy bien. El amortiguador, por ejemplo, en un carro, si ustedes lo intentan jalar, ese amortiguador y se va a estirar, se va a mover, pero muy lentamente. Y si lo suelto, ¿qué va a ocurrir? Nada más quiero que me digan, si lo suelto, ¿qué va a ocurrir? Ya después de estirado. ¿Se regresa a su posición original? Sí, ¿no? No, no se regresa a su posición original. Un amortiguador no se regresa a su posición original. Si yo lo estiro y lo suelto, ahí se va a quedar. Si lo empujo y lo meto un poco y lo suelto, ahí se va a quedar. Significa que es un sistema que no almacena energía, sino que únicamente la está utilizando, la está disipando. Entonces un amortiguador traslacional, aquí le pongo entre paréntesis, disipa energía. Es decir, la convierte en calor. El movimiento lineal lo convierte en calor. Por eso decimos aquí que disipa energía. Ahora, díganme, este elemento muy importante que es esta M1. La masa, ¿no? De un objeto. Es la masa. Es una masa. ¿Y esa masa qué particularidad tiene? A ver, otra vez me regreso a un bocho. ¿Es una masa? Sí, Sí. ¿Un tráiler es una masa? sí, ¿Nosotros somos una masa? también. Ok, ya más o menos tenemos una perspectiva de todo aquello que nosotros podemos empujar, pues es una masa. Entonces, esta masa tiene algo muy particular. Díganme, ¿es un elemento almacenador o un elemento disipador o qué es? ¿Qué viene siendo una masa? ¿Qué Sería un viene punto siendo una neutral, ¿no, masa? profe? No, no. Ahorita fíjate lo que estoy preguntando. Una masa, un amortiguador, pues es un elemento que disipa energía. Un resorte, ya dijimos por qué, es un almacenador de energía y puedo liberar esa energía cuando lo suelto. Pero una masa, ¿qué es? Un almacenador, un disipador de energía, ¿qué es? En circuitos eléctricos
El resorte, el resistor, ¿quién viene siendo aquí? La masa. No, un resistor, ¿quién viene siendo? En circuitos eléctricos, aquí. ¿Quién es su análogo? El amortiguador. El amortiguador, porque el resorte como el resistor disipan energía. Ahora, el amortiguador como el resistor disipan energía. Ahora, el resorte traslacional, que es un almacenador de energía, ¿quién vendría siendo en circuitos eléctricos? El capacitor. El capacitor. Perdón, es que Vendría siendo análogo al inductor. ¿Y la masa? parece del capacitor. Entonces, si una masa es análogo a un capacitor, ¿qué es una masa entonces? Es un almacenador de energía. La masa. Es un almacenador de energía. Así es. Ahora todos se preguntarán, bueno, ¿y cómo almacena energía una masa? ¿Y cómo la libera? Es muy fácil. Imagínense. Por ejemplo, pongo este botecito aquí, ¿no? Bueno, algo que pueda. Estas pinzas. ¿Ven esas pinzas ahí? Sí, sí se ven. Ok. ¿Quieren Sí, que la... Si quiero cargar estas pinzas, es un elemento almacenador, es una masa. Si yo quiero cargar esas pinzas, lo que hago es hacer esto, mira. Otra vez. Lo cargué y después, ¿qué hicieron las pinzas? ¿Qué hizo la masa? Con el movimiento se fue descargando. Con la fricción de la misma mesa, se fue descargando. ¿Qué hubiese pasado si no existiera fricción que la detuviera? Si no existiera el aire, si no existiera la fuerza de gravedad, si no existieran todas esas fuerzas. ¿Qué ocurriría en el momento que yo la cargo? Seguiría moviéndose. Seguiría moviéndose, ¿va? Pero se entiende entonces que una masa se puede cargar y se puede descargar. Ahí Sí. lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Intenten, ¿qué pasa cuando empujo el bocho? Lo empujamos entre 5 personas y no arranca. Ahí estamos empujando, corriendo, 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 cargándolo, cargándolo, cargándolo. Es decir, parte de nuestra energía se la estamos transmitiendo a él. Agarra vuelo y después de que lo soltamos, ¿qué va a ocurrir? Vemos cómo se comienza a descargar, ¿va? Va a llegar un momento en que se detiene. Y otra vez vamos a cargarlo, vamos a empujarlo. Cuando lo empujamos, en realidad lo estamos cargando de energía. Y cuando lo soltamos, esa energía se comienza a liberar. Entonces, una masa es un sistema. Vamos a poner en rojo. Es un almacenador. De energía. Muy bien. Ya casi terminamos. ¿Qué viene siendo esta B2 que puse acá? Acá La arriba fricción, puse. ¿no? Así es. Entonces, el amortiguamiento, ¿quién es? Un amortiguador. Cuando digo amortiguamiento, ¿qué significa?
en sistemas mecánicos relacionales? La fricción, ¿verdad? El efecto amortiguador en realidad es un efecto friccionante. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando yo intento jalar esta masa o jalar este sistema con esta fuerza F de T? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién se va a oponer al movimiento? Cuando yo le aplico aquí cuando lo intento jalar, ¿quién se va a oponer al movimiento? Bueno, pues La masa. es aquí donde aplicamos esas leyes que acabamos de poner anteriormente, el principio de Allenby y la tercera ley de Newton. ¿Quién se opone al movimiento de F de T? Pues en principio, la propia masa, ¿va? ¿Quién más? El amortiguamiento B2. ¿Quién más? El amortiguamiento B1. ¿Quién más? El resorte. ¿Ok? ¿Qué pasaría si intento jalar y no existiera este punto fijo? O ese punto de referencia fijo. ¿No habría oposición? Pues no existiría la oposición, ¿verdad? A nada. Entonces no se cumplirían los principios que acabamos de anotar. Perfecto. ¿Qué pasa en el momento en que yo puedo ya comenzar a estirar, a mover todo este sistema? ¿Qué ocurre? Pues que la masa se comienza a desplazar en posición X. Se comienza a desplazar en este sentido, ¿ah? Perfecto. Bueno, pues este es un sistema mecánico traslacional clásico que se utiliza mucho incluso en investigación. Por lo tanto, es importante que lo sepamos modelar, que lo sepamos visualizar desde todos los ángulos. Y siempre vamos a observar que es análogo a los sistemas eléctricos, porque también se está basando en una ley de conservación que había puesto inicialmente. Esa ley de conservación era esta, ¿va? Perdón. Esa ley de conservación es esta. Y en esa ley de conservación es en la que nos vamos a basar para todo. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer para obtener el sistema o la ecuación diferencial de este sistema? Bueno, en principio tengo que sacar las ecuaciones de los elementos. Y las ecuaciones de los elementos, vamos a ponerlo acá abajo. En este caso, las ecuaciones de los elementos, ¿quiénes son? Vamos a poner primero, ¿quién les gusta? ¿El amortiguador, el resorte o la masa? El resorte. El resorte. Bueno, dijimos que el resorte traslacional en realidad es un almacenador de energía. Su símbolo es este, parece un resistor, pero no se confundan, el resistor es un disipador de energía en circuitos eléctricos, pero aquí el resorte traslacional es un almacenador de energía. Lo denotamos por una K. Discúlpenme, la K que yo hago parece R, pero
es una K. ¿Y qué otras características tiene? Bueno, que como un resorte, no sé si en sus clases de física vieron lo que era la ley de Hooke. ¿Alguien se acuerda de la ley de Hooke? Sí. ¿Qué me dice la ley de Hooke? La fuerza del resorte es igual a K por X. Exacto. La fuerza en un resorte va a ser igual a K por X. ¿Dónde aplicamos la ley de Hooke? A ver, ustedes casi todos han jugado el Xbox y ese tipo de juegos. ¿Han notado en algún momento que tiene una fuerza cuando, por ejemplo, van manejando un carro de carreras y por alguna causa llega a chocar? ¿Qué sienten en la mano? ¿Qué le adicionaron los ingenieros? Una vibración, ¿no? Pero en realidad es como un choque, ¿no? Es un choque. Es una fuerza de... Si el choque fue leve, esa vibración pues es proporcional, va a ser leve. Pero si el choque fue total, esa fuerza va a ser intensa, más intensa. ¿Estamos de acuerdo? De alguna forma, ustedes tienen sensibilidad a lo que está ocurriendo ahí a través de ese movimiento, de esa vibración. Lo único que están haciendo es utilizar ¿a quién? A la ley de Hooke. Están haciendo que un motorcito se comporte de esta manera, como la ley de Hooke. A ver, por ejemplo, un operador de un trascabo que está excavando en la tierra, él está en realidad manejando una palanca, ¿no? Manejando una palanca con la que hace que la pala se clave más o no se clave. Pregunta, ¿ustedes creen que ese operador tiene un sistema de retroalimentación de fuerza en su mano? ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Con la pregunta, profe. Otra vez. Imagínate que tú estás manejando una máquina de esas una pala mecánica con la que sacas tierra. Le llaman mano de chango, ¿no? Y están extrayendo tierra del piso, la están arrancando y la están poniendo en un camión. El operador con la palanca, todas esas operaciones las hace con una palanca, como si estuviera jugando, como si fuera un gamer. La pregunta es, ¿ustedes creen que ese operador tiene retroalimentación de fuerza en su mano? Es decir, que siente las fuerzas que siente la pala cuando está penetrando la tierra. Sí, ¿no? ¿Quién más dice que sí? A ver, ¿qué pasaría si no tuviera esa retroalimentación de fuerza en su mano? Y de repente hay una piedra gigantesca. Pues no se daría cuenta tal vez que la piedra está ahí y dañaría a la máquina. Así es, así es. Entonces la ley de Hooke básicamente nos ayuda a tener una idea de la fuerza con la que estamos comprimiendo o arrancando algo. Esta ley de Hooke es una ley muy simple, que es únicamente el producto
de la constante de mi resorte por la distancia que recorre ese resorte traslacional. El producto de estos dos elementos me da una fuerza de resorte. Díganme, ¿la fuerza de resorte en qué unidades creen que estén? Pues es fuerza. ¿En qué unidades tiene que estar? Newtons. Newton. K, ¿en qué unidades tiene que estar? Ya les había enseñado yo esto. No tengo las unidades, las puedo completar. ¿Quién me ayuda a completarlas? X, ¿qué viene siendo? La distancia estaría en metros. Es un desplazamiento. X es un desplazamiento. Y está en metros. Entonces, ¿qué me falta aquí para completar Newton? Newton de metro. Eso, ¿no? Ah, perdón. Vamos a escribirlo. Ay, parece que escribí kilómetros. ¿Qué viene siendo? Kilogramo, metro, sobre segundo cuadrado. Eso es un newton, ¿no? Entonces las unidades de K, ¿quiénes son? Kilogramo por cada segundo cuadrado. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Eso es con respecto al almacenador de energía. Eso es la ley de Hooke. Hooke. Después viene ¿qué elemento? Mi amortiguador traslacional. ¿Qué dijimos que es mi amortiguador traslacional? Ya en el momento que escuchamos la palabra amortiguamiento, esto es fricción. A ver, me regreso tantito, algo muy importante. Todos hemos visto que hay resortes pequeñitos, ¿va? Como los de una pluma. Una pluma para escribir. Internamente tiene un resorte, ¿va? Con lo que sale o se mete la punta. Ese resorte es pequeñito, pero también hemos visto resortes más grandes. ¿Dónde han visto resortes más grandes? En los carros. ¿Cómo es el tamaño de un resorte de carro comparado con un resorte de la pluma por la que escribimos? Enormemente grande. Muy grande, ¿va? Entonces, este valor de K, en realidad, ¿qué me está diciendo? Es la constante de mi resorte. ¿Qué me dice ese valor de K? ¿Cómo será el valor de K para un resorte del tamaño de la pluma Es con la que proporcional. escribimos? Así es proporcional. Entonces, ¿cómo será este valor de K para un resorte del tamaño de la pluma con la que escribimos? Muy pequeño. ¿Y cómo será el resorte, por ejemplo, de la suspensión de un vagón del metro? Grande. Muy grande. Entonces, proporcional. Ahora díganme, ¿esto es lineal o no es lineal? Y cuando pregunto que si es lineal, les estoy preguntando, ¿se asemeja o es igual a la ecuación de la recta? Sí, profe. Si es, ¿cómo va la ecuación de la recta? ¿Cuánto vale B para nuestra ley de Hooke? O para... Cero. Ahí está. ¿Quién es la pendiente? K. El tamaño del resorte, ¿va?
¿Quién es la salida del sistema? La fuerza. La fuerza, ¿no? La fuerza del resorte. Entonces estamos hablando aquí de un sistema lineal, ¿verdad? Y si es un sistema lineal, es una recta que pasa por ¿dónde? Por el origen. Así es, cruza por el origen. Esta parte vertical, ¿quién viene siendo? Esta parte horizontal, ¿quién viene siendo? La horizontal es M. La horizontal es M. ¿Seguros? No, es X, perdón. Ok. ¿Y quién es M? La pendiente. La pendiente. Es esta pendiente, ¿no? Que tengo aquí. Es esa pendiente. ¿Qué va a pasar si mi resorte es más grande? ¿Dónde estará la pendiente? ¿Acá abajo o acá arriba? ¿El resorte de carro dónde está? Acá de un carro. ¿Está aquí o acá? ¿Y dónde está la pendiente de... Perdón. ¿Dónde estará la pendiente de un carro? ¿De un resorte de carro? ¿Aquí o aquí? La del carro arriba, ¿Y la de la pluma? abajo, casi cero. Ok. Bueno, pues es así como se maneja. Es un sistema lineal. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que esta parte, a quién se parece? Bueno, ahorita lo vamos a volver a preguntar. Vámonos ahora con mi amortiguador traslacional, que es fricción. La fricción, ¿cómo se escribe? La fricción viscosa, ¿cómo están acostumbrados a escribirla? Ah, perdón. Lo veo. Aquí hay fricción y aquí hay fricción. A ver, nos regresamos al bochito. Lo intento empujar. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué no se mueve? A ver, lo intento empujar sobre un piso perfectamente plano y perfectamente pulido. ¿Lo podré empujar con facilidad? Sí, Sí, Así es. Ahora lo ponemos el mismo bochito sobre arena o sobre grava. ¿Lo podré empujar con facilidad? no. No, Sobre grava no, va a ser bien complicado empujarlo. Va a haber mucha fricción, ¿va? Entonces, un amortiguador normalmente se escribe así. Bueno, tiene este símbolo. Entonces, de un lado tiene que tener un punto fijo y del otro tiene que haber una fuerza. Una fuerza P, que es fuerza del amortiguador. La constante que identifica un amortiguador es la letra B. Por lo tanto, también aquí habrá una variación del desplazamiento, que en este caso es la velocidad. Cuando nosotros vamos en nuestro carro y pasamos un tope, nosotros sabemos que el carro tiene una suspensión y la suspensión básicamente tiene un amortiguador en cada rueda, un amortiguador y un resorte. ¿Para qué es el amortiguador cuando paso el tope? ¿Qué efecto tiene?
A ver, imagínense que vamos en nuestro carro y pasamos el tope, pero lo alcanzamos a ver de lejos y lo pasamos bien lento. ¿Cómo se mueve ese amortiguador? Se mueve, en el momento que paso el tope, el amortiguador sube despacio y baja despacio, ¿ah? Significa que la velocidad, ¿cómo fue? ¿Lenta, media o rápida? Lenta. Una velocidad lenta. Es decir, en el momento que se comprime lentamente. Pero en el momento que se está moviendo el amortiguador, ¿qué está ocurriendo? ¿Se está calentando o se enfría o qué le pasa? Se calienta. Se calienta porque cambia el movimiento. Cuando decimos la palabra movimiento, pues es que estamos hablando de algo que tiene velocidad. Entonces, se calienta. Ahora, imagínense qué pasa cuando cruzamos ese tope, no lo vimos y lo pasamos de manera rápida. ¿Cómo se mueve el amortiguador? Mucho más rápido, ¿no? Muy rápido. La velocidad aumentó mucho. ¿Más el amortiguador o menos que si lo pasamos lento, el tope? Pues aumenta. Se tiene que calentar mucho más rápido. ¿Cómo llegará a su carro si pasan por un camino pedregoso y van rápido? ¿Qué les pasa a los amortiguadores? Si les ponemos un sensor de temperatura? Llegan calientes. Llegan calientes. Y si vamos despacito, No, por no el se mismo nota. camino pedregoso, se van a calentar, pero no tanto, ¿ah? No van a trabajar tanto, no van a absorber tanto el movimiento. Entonces aquí un amortiguador traslacional que es la fricción, su ecuación va a estar dada por FB, va a ser igual a P por la derivada de X con respecto del tiempo. ¿Ok? Esta va a ser la ecuación o la expresión matemática con la que nosotros identificamos el comportamiento de un amortiguador traslacional. FB, ¿en qué unidades está? La fuerza del amortiguador. Si es fuerza, ¿de qué estamos hablando? Newton. Newton. ¿Y B? Bueno, si no sabemos qué es B, sí recuerdan que es la derivada de X con respecto del tiempo. ¿Esto en qué unidades está? La velocidad, ¿en qué unidades está? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces B, ¿qué unidades tendrá? Kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo, ¿verdad? Esas son las unidades para mi amortiguador. Cuando hablábamos del resorte, el resorte observamos que tenía unidades kilogramos por segundo cuadrado. Pero en mi amortiguador hablamos de kilogramos por segundo. Muy bien, como pueden observar, como ya está el tiempo implícito aquí, pues entonces estamos hablando de derivadas. Otra vez mi pregunta de hace rato, si mi amortiguador es del tamaño de un carro, ¿cómo será el amortiguador del tamaño de un tráiler? ¿Qué los hace diferentes? Pues el tamaño y la fuerza, ¿no? El tamaño. Entonces, ¿ve qué significa? ¿Podría ser una constante de amortiguamiento?
Es una constante de amortiguamiento, pero qué más información te arroja? Si B es grande, significa que estamos hablando de un qué. De un amortiguamiento muy grande. Y si hablamos de P pequeño, estamos hablando de un amortiguador pequeño, ¿ah? Sí, profe. Ahora, ¿se dan cuenta de que esto ya es una ecuación diferencial? Sí, Y también se dan cuenta de que esto es la fricción viscosa. Finalmente es fricción, y es la fricción viscosa, lo que nosotros le llamamos fricción viscosa. Bueno, entonces se dan cuenta que esto es una ecuación diferencial. ¿De qué orden? primer orden. De primer orden. Pregunta, ¿es una ecuación lineal? Sí, ¿Cuánto vale B? 0. 0. Eso significa que mi sistema es lineal y es una recta que pasa ¿por dónde? Por el origen, ¿verdad? ¿Quién es el eje vertical? La fuerza. ¿Y quién es el eje horizontal? X. De X. ¿Y quién es la pendiente? La B, ¿no? Así es. La B. Si se trata de un amortiguador de tráiler, ¿dónde va? ¿Dónde estaría el amortiguador de tráiler? ¿Acá abajo o acá arriba? Arriba. Muy bien. Bueno, es básicamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? De sistemas, seguimos hablando de sistemas lineales. Se dan cuenta de que ahí estamos hablando de un sistema que disipa energía. Muy bien, ahora vámonos, ya llevamos el resorte, el amortiguador, ahora vamos con la masa. Masa. Vamos a ponerle si quieren aquí traslacional, aunque simplemente con decir masa ya estamos diciendo que se trata de una masa traslacional. Ok. Tenemos mi masa, está representada por ese bloque, ponemos aquí esto, y también podemos decir que esa masa tiene fricción si le ponemos estas crucecitas abajo, o podemos decir que no tiene fricción cuando le ponemos llantitas. Muy bien, pero en este caso vamos a ponerle fricción. Bueno, vamos a dejarla así, simplemente, sin nada. Esa es mi masa. Ya vimos que esa masa en realidad es un elemento almacenador de energía, ¿verdad? Es un bloque de algo. Entonces, ¿qué necesito para poder mover esa masa? ¿O cómo se le dice cuando muevo a esa masa? A ver, cuando empujan un bocho entre varios, ¿qué están haciendo en el momento que comienzan a empujarlo despacio? Y Lo desplazamos. cada vez más rápido y cada vez más rápido y cada vez más rápido. ¿Qué están haciendo? Hay que tener cuidado en esta parte, mucho cuidado. ¿Qué están haciendo cuando le están ejerciendo una fuerza de empuje? Le damos energía cinética. Bueno, le estás aplicando energía. Pero como le estás empujando, estás ejerciendo una masa, una fuerza. ¿Estamos de acuerdo?
Pero ¿cómo se llama al hecho de que ya lo comienzan a mover? Lo están acelerando. Lo comienzan a acelerar. A ver, ¿qué me dice? ¿A qué le suena esto? ¿No es esta una de las formulaciones de Newton? Sí. ¿Masa por qué? La doble derivada de x de la posición con respecto del tiempo es la aceleración, ¿no? La aceleración, la fuerza que requiero para mover una masa o para acelerar una masa es Fm. ¿Ok? Esta es la fuerza necesaria para poderla acelerar. Con el amortiguador decíamos, es la fuerza necesaria para moverla, no para acelerarla, sino para moverla. Y en el resorte, la fuerza necesaria para desplazarla. Son cosas diferentes: desplazamiento, movimiento y aceleración. ¿Qué pasa cuando suelto el bocho? Que ya lo aceleramos, ya nos cansamos y lo soltamos. Y se sigue moviendo. Se comienza a desacelerar hasta que se detiene por completo. ¿Bien? A ver. Entonces ya pusimos aquí nuestros elementos. ¿Qué unidades tiene todo esto? Fm, ¿qué unidades tendrá? Igual newtons. Newton. La masa, Kilogramos. y la aceleración, Metros sobre segundo al cuadrado. ahí está. Kilogramo, metro por segundo cuadrado. Pregunta: ¿esta ecuación es lineal? No, ¿Por qué no? porque hay un término por según una derivada. Ah, caray. ¿Y qué les enseñé en un principio? Ah, ya me acordé, sí. Sí, niña. La derivada es un operador que Operacional. la derivada, el operador derivada es un operador lineal. No importa cuántas derivadas tenga, sigue siendo un operador lineal. Entonces, mi sistema es lineal. ¿Por qué? Porque se parece a la ecuación de la recta. ¿Cómo escribo? Así va. Aquí, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto vale B? 0. ¿Y cómo la escribo en mi sistema de referencia cartesiano? Fuerza de la masa, acá la aceleración. ¿Y acá quién? La pendiente. La pendiente. ¿Quién es la pendiente? La masa. La masa. Si tengo una masa muy grande, ¿esa pendiente cómo será? Tengo una pendiente pequeña, la masa será pequeña. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo es la masa de un edificio comparada con la de un bocho? ¿Puedo empujar el edificio? No. ¿Lo puedo acelerar? No. Por supuesto que no, ¿ah?
necesito una fuerza bastante grande para poderla acelerar. ¿Por qué? Porque está en función del tamaño de su masa. Por ejemplo, la masa de un bocho, pues todavía es algo que puedo acelerar. Si le aplico la fuerza adecuada, lo puedo acelerar. Muy bien. Entonces ya estamos viendo que todo esto son sistemas lineales, ¿verdad? Son sistemas lineales. Ahora, si nosotros le aplicamos los principios de Allenberg y la tercera ley de Newton, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir lo siguiente. Díganme, regreso a la pregunta original, díganme, cuando le aplico una fuerza para jalar esta masa, ¿quién se opone al movimiento? El resorte y la fricción, ¿no, profe? Vamos a ponerlo con otro color. El amortiguador se opone al movimiento. El resorte se opone al movimiento. ¿Y la masa? Ahí sería la fricción la que se pone. También se opone al movimiento. Y la fricción también se opone al movimiento. ¿A poco la masa no se opone al movimiento? Sí, también. A ver, empujen una mesa y díganme si no se opone al movimiento. O la mesa se va en el momento que la empujan. Se opone, hay una fuerza que se opone, profe. Así es. Y es proporcional al tamaño de la masa. A ver, empujen la casa. ¿La van a mover? No. ¿Por qué? Es porque su masa es muy grande. Entonces no la van a poder mover. Van a intentar. Pero ¿qué pasa si fueran demasiado fuertes como Hulk? Entonces sí la podrían mover, ¿verdad? O si tuvieran la fuerza de un trascabo, de una máquina, de un tanque, entonces sí la pueden mover, la derriban, de hecho. Muy bien. Entonces, ¿quién se opone a esta fuerza? Pues se opone la fuerza del amortiguador, se opone la fuerza del resorte y se opone la fuerza de la masa. De tal manera que entonces se cumple esto. Si se cumple eso, entonces puedo escribir mi ecuación de esta manera. Por un lado se opone la fuerza de mi masa. Y la fuerza de mi masa dijimos que era masa por la aceleración, ¿va? Por otro lado, se opone mi amortiguador, que dijimos que era el producto de B por la derivada con respecto del tiempo. Y también se opone ¿quién? Mi resorte, que dijimos que era K por X. Entonces todo eso tiene que ser igual. Si sumamos estas fuerzas para que exista equilibrio, entonces esta fuerza, todo eso tiene que ser igual a F de T. ¿Queda claro? Díganme, ¿de qué orden resultó el sistema? Segundo orden. Segundo orden. La normalizo. Y me queda así. Si le aplico Laplace, ¿qué va a ocurrir?
toma en cuenta el amortiguador, profe. Sí, claro, aquí está. Pero eso no es de la fricción. ¿Y qué dijimos que era un amortiguador? La oposición. Es fricción, Ah, ok, sí, profe, está bien. una constante multiplicada por la velocidad, lo que te da es la fricción viscosa. ¿Quién es la entrada al sistema y quién es la salida del sistema? ¿Quién es la entrada a este sistema y quién es la salida? La entrada es la fuerza y la salida es el desplazamiento. Así es. Así es. La entrada es la fuerza, la salida el desplazamiento. Entonces, la función de transferencia, ¿cómo quedaría? Está la salida sobre la entrada, ¿ah? Ahí está mi función de transferencia. Y si nos llevamos, regálenme 3 minutos, por favor. Nos llevamos esto acá abajo. Vamos a despejarlo otra vez. ¿Estamos bien? ¿Sí van siguiendo lo que estoy haciendo? Sí, al parecer, profe.
¿Les queda claro todo? Que este sistema, en realidad, este original, en realidad es una computadora. Aquí está. Es una computadora. Es un sistema que procesa información. Entra una fuerza y lo que sale es un desplazamiento X. Bueno. Ahorita se los paso. Y vamos a darle continuidad con sistemas mecánico-traslacionales. Se dan cuenta que hice el mismo modelado, lo mismo básicamente que había hecho con los sistemas eléctricos. Lo apliqué aquí. Sí, profe. Así es. Exactamente lo mismo. De lo único que me preocupé es que el sistema fuera lineal. Y eso es todo. Bueno, pues aquí le paramos. Nos vemos mañana. Mañana continuamos con esto. Ahorita les paso. Sí, profe, te iba a preguntar eso. Sí, Esto lo- sí.